Durante 10 años de matrimonio, le di 5 hijos a mi esposo, pero cada uno murió poco después de nacer. Aún así, mi esposo permaneció fiel a mí y se negó a tener una concubina. Todos decían que el marqués amaba a su esposa con tanta intensidad que apenas podía controlarse. La marciana fue verdaderamente bendecida. Pero solo después de mi muerte me di cuenta de que esto no era una bendición en absoluto. Era una maldición. Resultó que todo había sido parte del plan de mi esposo para traer a su primer amor a casa. Después de renacer, vi a mi esposo, feroz y voraz, recibiendo a su primer amor. Si tanto deseaba tener hijos, entonces dejaría que su primer amor se los diera. Cuando volví a abrir los ojos, había renacido cuando me acababa de casar con Heu Tingzi. Al mirarme en el espejo de bronce con el rostro sano y sonrosado, dejé escapar un largo suspiro de alivio. Por suerte, aún había tiempo. La criada Chuntao se acercó. «Señora, es hora de almorzar». Asentí y con el apoyo de Chuntao, tomé asiento. Me presentaron una deslumbrante variedad de platos, pero golpeé la mesa con los palillos. ¿Se había arruinado la casa del marqués? Todas estas verduras pálidas y esta sopa aguada e insípida. El jefe de cocina se arrodilló y se acobardó. Señora, me ordenó preparar comidas ligeras todos los días en la pequeña cocina. Se me heló la sangre. ¿Comidas ligeras? ¿Te refieres a darme de comer restos, hojas, tofu, cosas así? ¿No te bastan los 30 cuentos de plata que te doy cada mes? ¿A dónde se ha ido todo el dinero? Chuntao, siguiendo mi señal, arrastró a la cocinera jefa al patio y le dio 20 latigazos. Luego llamé al mayordomo a cargo de la cocina. Lo observé detenidamente, tenía la cara brillante de aceite, hombros anchos y cintura ancha. Le pedí que trajera las cuentas. Cuando los revisé, estaban completamente desviados. Tiré el libro al suelo. El rostro del mayordomo palideció. No esperaba que descubriera sus cuentas falsificadas a simple vista. Para el final del día, toda la plata faltante debe ser devuelta. De lo contrario, no me culpes por enviarte directamente a las autoridades. El personal de cocina empezó a sudar frío. El mayordomo en el suelo estaba empapado, incapaz de comprender cómo alguien que parecía tan gentil podía ser tan despiadado. Al mirarlo, un pensamiento sombrío se apoderó de mis ojos. Se había plantado en mi pequeña cocina como una espina. Llegado el momento, podría ser una aguja venenosa capaz de matar. En mi vida anterior, había ignorado los asuntos domésticos y había sido demasiado indulgente con los sirvientes. La comida era terrible, incluso peor que la de los propios sirvientes. Peor aún, tras la llegada del primer amor de Heu Tingzi a la casa, este mayordomo, temiendo a los poderosos e intimidando a los débiles, se confabuló con Zhao Yuqin para introducir un veneno de acción lenta en mis comidas, acelerando mi muerte. El cerebro del crimen merecía morir, por supuesto, pero cómplices como este y quienes explotaban a la familia, no podían ser perdonados. Tras unas horas, bajo mi presión, las cuentas se corrigieron. Lo contabilicé todo. Había malversado 100 talis de plata. Debía saber que esto era más de lo que la mayoría de las familias ganaban en un año. Dejé el libro de cuentas de golpe sobre la mesa. Guardias, lleven a este malversador ante las autoridades. Y los demás, átenlos y tráiganlos también. Siguiendo mi memoria de la vida anterior, eliminé a los principales infractores. Los pocos que quedaban, tímidos como ratones, guardaron silencio al ver cómo se llevaban al mayordomo. Escuche atentamente. Soy la señora de la casa del marqués. No la maltrataré, pero no piense en otra cosa. Si alguien vuelve a ofender, el destino del mayordomo le servirá de lección mañana. Todos los sirvientes del patio se arrodillaron, gritando, «Nos acordamos, señora», para demostrar su lealtad. Esa noche volví a mi habitación, me disfracé y le pedí a Chuntao que me acompañara 2 guardias en una excursión. Tras traer a la persona de vuelta, me quité la capa y miré a la mujer que forcejeaba en el suelo, vestida toda de blanco. Su aspecto era amenazador, en estos tiempos. Aún actuando como un loto blanco de un cuento, parecía estar de luto. Hice que Chuntao le quitara el paño de la boca. Zhao Yuqin temblaba, con lágrimas en el rostro. ¿Dónde está esto? ¿Quién eres? No me molesté en seguirle el juego.
Con solo un primer vistazo al entrar en su habitación, su fugaz terror se reveló. Claramente ya conocía mi identidad. Zhao Yuqing, no juegues conmigo. Sé que admiras al marqués. Te lo dejo. Un destello de alegría cruzó el rostro de Zhao Yuqing, pero luego frunció el ceño, con una expresión orgullosa y distante. No busco estatus. Solo deseo que el marqués esté a salvo y sea feliz para servirle. Como criada o sirvienta moriría contenta. Puse los ojos en blanco sin buscar estatus. Solo quieres más. Zhao Yuqing creyó que había descubierto su romance secreto con Heu Tingzi, y accedió a entrar en la casa para complacerlo. Pero, ¿quién es Zhao Yuqing? Nunca se conformaría con estar por debajo de alguien, nunca por debajo de la posición de la esposa legítima. Ya que dices que no quieres estatus, solo ser sirviente, de acuerdo. Entonces firma este contrato de servidumbre. De ahora en adelante serás sirviente de mi casa marqués de por vida. Guardias que lo selle. Zhao Yuqing palideció y negó con la cabeza. No. No puedes hacer esto. Si el marqués se entera. La interrumpí. Si el marqués se entera, se conmoverá con tu devoción. No. No. No puedo entrar en servidumbre. Chen Tao la obligó a sellar el contrato. Zhao Yuqing forcejeó con fuerza. Me manché. Seguía negándose a convertirse en sirvienta. Una vez atada, habría perdido para siempre cualquier oportunidad de ser la señora de la casa del marqués. Incluso si Heu Tingzi la liberara de la servidumbre en el futuro, no se lo habría ganado. Cualquiera que lo supiera lo vería como una mancha en la reputación de Heu Tingzi. Los censores lo denunciarían ante la corte, alegando que estaba cegado por la lujuria. En resumen, ella nunca, como en mi vida anterior, entraría en la casa con gloria después de mi muerte. En aquel entonces, para evitar que criticaran a Zhao Yuqing, la hija de un ministro caído en desgracia, Heu Tingzi incluso falsificó mis últimas palabras. Afirmaron que yo había recomendado a Zhao Yuqing como mi próxima amante antes de morir, y que Heu Tingzi había aceptado por su profundo amor hacia mí. Así que, después de morir, seguiría cargando con la culpa. Esta vez, estaba decidido a cortar sus ilusiones. Con la huella de Zhao Yuqing presionada, doblé el contrato y se lo entregué a Chen Tao. Zhao Yuqing se desplomó en el suelo, mirándome con tanta ferocidad que parecía querer destrozarme. Sí, era hija de un ministro caído en desgracia, pero en su día había sido admirada. Su padre fue destituido por soborno y corrupción, pero ella afirmaba constantemente que lo habían tratado injustamente, manteniendo siempre una imagen de superioridad. La obligaría a afrontar la realidad. Zhao Yuqing apretó los dientes y me señaló con furia en los ojos. Tu padre es solo un oficial de cuarto rango. Antes ni siquiera habría sido digno de llevar mis zapatos. ¿Crees que el marqués te miraba por algo más? Solo porque la familia de tu madre era rica gracias al comercio, tan rica como para rivalizar con una nación. Tú eres igual de inferior. Di un paso al frente y le di una bofetada. Una huella roja apareció en el pálido rostro de Zhao Yuqing. La miró con incredulidad. ¿Cómo te atreves a golpearme? Si el marqués se entera, seguro que se divorciará de ti. De hecho, Heu Tingzi podría haberlo hecho, pero no ahora. Mi padre prosperaba en el cargo. Mi madre era más rica que nadie. Toda la casa del marqués contaba con el apoyo de Maidare. Heu Tingzi no se atrevería a interferir en lo más mínimo. Chen Tao se apresuró a acercarse. Señora, el portero informa que el marqués está fuera de la mansión. Sonreí con sorna y extendí la mano, pellizcando el rostro de Zhao Yuqing. Querías ver al marqués, ¿verdad? Esta noche será tu oportunidad. Le abrí la boca a la fuerza mientras Chen Tao me traía un tazón de medicina oscura y espesa. ¿Qué haces? No puedes matarme. Hice que el lacayo y Chen Tao sujetaran a Zhao Yuqing. No la solté hasta que le hubo tragado todo el tazón de medicina. Solo entonces lo aparté. Satisfecha, Zhao Yuqing tosió con fuerza. Al terminar el cuenco quiso maldecirme, pero se quedó sin voz. Sus pupilas se contrajeron mientras me señalaba y se abalanzaba, intentando estrangularme.
Llamé a los guardias y les pedí que metieran a Zhao Yuqing en el cobertizo del bosque bajo estricta vigilancia. Cuando He Tingzi entró, un viento frío lo siguió. Instintivamente me tapé la boca con un pañuelo y tosí levemente. Echó un vistazo a la medicina sobre la mesa, me abrazó y me puso la ropa sobre los hombros con cuidado. ¿Por qué no te cuidas? ¿Qué tipo de medicina tomaste? Me tranquilicé. Es una medicina nutritiva. Inofensiva. He Tingzi asintió y le indicó a Chen Tao que se fuera. Me tomó la mano, su mirada ardía con creciente intensidad. Sentí un escalofrío en los ojos. En un momento estaba preocupado por mi salud. ¿Al siguiente? Me tocaba tan falsamente. Había estado ciego al no verlo en mi vida anterior. Le pedí a Chen Tao que trajera otro tazón de medicina. Miré a He Tingzi, tímido pero vacilante. Marqués, esta medicina es para usted. Ayuda a concebir. Mi madre lo envió personalmente. He Tingzi dudó al principio, pero al saber que era para ayudar a la concepción, se tranquilizó. Aún más convincente, mi madre lo había enviado. Todos sabían que las hierbas de mi familia materna eran invaluables. He Tingzi se las bebió de un trago. Chen Tao se fue, pero se quedó en la puerta. Vi cómo su mirada se nublaba y su cuerpo se balanceaba ligeramente. Lanner. Quiero que concibas a nuestro hijo pronto, Lanner. Te deseo. Su aliento caliente me rozó el cuello. Apagué la vela de un soplo sumiendo la habitación en la oscuridad y empujé a He Tingzi sobre la cama. He Tingzi, con la mente nublada, empezó a desabrocharse la bata por su cuenta. Golpeé la taza de té para indicarle que trajeran a Zhao Yuqing. Le pedí a Chen Tao que la desnudara y la arrojé sobre la cama. Zhao Yuqing forcejeó pero no pudo con He Tingzi, quien había sido drogado. Su respiración se volvió pesada, los cuerpos se enredaron, los sonidos en la cama eran fuertes e inconfundibles. Fui a la habitación lateral para cambiarme la ropa que He Tingzi había tocado, mirando las prendas en el suelo con disgusto. Chen Tao. ¡Qué malos! Chen Tao obedeció. Pero se detuvo indecisa. Entendí sus pensamientos. Di lo que quieres decir. Ella se arrodilló. Señora. Perdón por sobrepasarme. ¿Por qué le diste la llave a otro? Él es a quien aprecias. Chen Tao teme tu dolor. Yo levanté a Chen Tao. En mi vida anterior, sabiendo que me quedaban pocos días, le encontré un buen matrimonio lejos de la capital, enviándola a la finca Jiangnan de mi madre para que la cuidara mi clan materno. No me lo esperaba. Incluso después de enterarse de mi muerte, viajaría por todo el país para buscar justicia para mí. Pero para entonces He Tingzi ya había incriminado a mi padre, provocando la confiscación de la casa equivocada, y mi madre sufrió mucho. La mayor parte de la fortuna familiar había sido absorbida por He Tingzi. Al final, Chen Tao también murió trágicamente en la calle, sin que nadie se diera cuenta. Apreté la mano de Chen Tao. Créeme. Tengo un plan. Chen Tao asintió con firmeza, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Tras una noche de caos, justo antes del amanecer, irrumpí en la habitación y dejé caer a Zhao Yuqing, con el cuerpo magullado y el rostro pálido. Le permitieron cambiarse de ropa y la encerraron en una habitación lateral de mi patio. Zhao Yuqing claramente había sido profundamente atormentada. La medicina que había ingerido no era algo que una persona común pudiera soportar. Y cada vez que He Tingzi se acostaba conmigo, era como si desahogara su ira, sin el más mínimo cuidado por mi cuerpo. Cada vez que me enojaba, el tono de He Tingzi se suavizaba, diciéndome que todo era un deseo incontrolable. Bien. Entonces deja que quien más amas cargue con la carga de tu deseo incontrolable. No lo soportaría. Miré el pequeño rastro de sangre en la cama. Zhao Yuqing, en efecto, seguía siendo virgen. Desde el principio nunca se había considerado una mujer inferior. Sabía que los hombres nunca apreciaban lo que les resultaba fácil. Siempre había mantenido el control. Zhao Yuqing no se acostó con He Tingzi. Así que, como era de esperar, descargó sus frustraciones conmigo. Con el tiempo me sentí más una prostituta que una esposa. Fue absolutamente repugnante.
Pero de ahora en adelante, sin importar qué planes intentara, los bloquearía a todos. Después de encargarme de todo, me senté en el tocador y me apliqué varias capas de polvos en la cara. Solo cuando mi tez se veía un poco más pálida de lo habitual me sentí satisfecha. Sentada en el borde de la cama, comencé a agitar mi pañuelo y a llorar. Al pasar el efecto de la medicina, Heo Tingzi escuchó mi llanto y frunció el ceño incorporándose. ¿Qué pasa? ¿Alguien te hizo bullying? Me abrazó. Lo miré con enfado, medio haciendo pucheros, medio fingiendo indignación. Es culpa tuya. Me intimidaste. Al recordar lo de anoche, el rostro de Heo Tingzi estaba satisfecho. Buen solitario. Este es el sabor del deseo. Si no te amara tan profundamente, si no me sintiera tan incontrolablemente atraído por ti, ¿cómo podría haber sido tan indulgente? Me persuadió un rato, luego prometió que se controlaría y me cedió la autoridad del mayordomo. Al oír esto, dejé de armar un alboroto. Después de ayudar a Heo Tingzi a cambiarse y de mimarlo un buen rato, finalmente lo saqué de la mansión. En los últimos días, noticias de disturbios en la frontera habían llegado al palacio. Ni siquiera un marqués tan tranquilo como Heo Tingzi podía pasar desapercibido. Si evitaba el tema ahora, el emperador sin duda lo culparía. Además recordé que en mi vida anterior, Heo Tingzi se creía excepcional, ansioso por dejar huella en la corte y entre los funcionarios. Pero en el fondo era un borracho holgazán, pura palabrería y nada de acción. A pesar de su astucia, solo mi padre, un ministro leal e íntegro, cayó víctima de sus maquinaciones, perdiendo reputación y fortuna. Esta vez, sin embargo, como antes, sería encarcelado por enfadar al emperador. La última vez, se dijo que estuvo preso un mes, pero en realidad solo estuvo preso unos días. Eso se debía a que yo, embarazada, había ido a casa de mi madre para pedirle dinero prestado y arreglarle las cosas. Corrí sin descanso. Sin embargo, cuando liberaron a Heo Tingzi, seguía resentido, culpándome por no preocuparme por su bienestar y quejándose de que la plata de mi familia materna era insuficiente. Siempre había sido complaciente, y el estrés de mi primer embarazo casi me provoca un aborto espontáneo. Por suerte mi madre permaneció a mi lado, impidiendo que Heo Tingzi se aprovechara. Esta vez quería ver, sin la fortuna de mi madre para rescatarlo, cuánto tiempo sobreviviría en prisión con solo ratas. Cuando Heo Tingzi fue encarcelado, limpié toda la mansión. Cualquier astuto o adulador que pudiera hacerme daño fue vendido. Al mismo tiempo, Chen Tao y yo trajimos personalmente a personas incapaces de nuestra propia finca. Ahora, todos en la mansión obedecían mis órdenes sin rechistar. Cada movimiento de Heo Tingzi me era informado, y nadie se atrevía a investigar el escondite de Zhao Yuchen. Al fin y al cabo, las amenazas abiertas se pueden evitar. Es difícil protegerse de los ocultos. Para evitar que me hicieran daño en secreto como en mi vida anterior, no se podía confiar en nadie de la casa, excepto en Chen Tao. Eran como ciegos. En 3 días Heo Tingzi no soportó la prisión. Al enterarse de que un guardia había sido sobornado con la pieza de jade más valiosa, finalmente me envió una carta. Cada palabra me instaba a pedir dinero rápidamente a la familia de mi madre, a conseguir contactos y a asegurar su liberación. Apreté la carta con fuerza. En mi vida anterior, las propiedades de mi madre habían sido atacadas, y más tarde mi padre fue acusado falsamente de malversación de fondos, todo relacionado con este mismo suceso. Desesperada por salvar a mi esposo, gasté una fortuna inmensa para asegurar su liberación. Sin embargo, Heo Tingzi, desagradecido como siempre, utilizó el asunto para incriminar a mi padre por soborno. En aquella época, el tesoro andaba escaso y las guerras eran frecuentes. El emperador había codiciado durante mucho tiempo la riqueza de mi madre, y las acciones de Heo Tingzi le dieron la excusa perfecta para confiscar las propiedades de mi familia y encarcelar a mi padre. Y también se había embolsado una cantidad considerable de tesoros y objetos de valor en el proceso. Estaba absorto en mis pensamientos cuando llegaron noticias del patio trasero. Zhao Yuchen estaba embarazada. No pude evitar reírme a carcajadas. Valió la pena. Mis preciadas hierbas habían hecho su trabajo. Y tenía citas diarias con el médico para controlarle el pulso. Sonreí y le pedí a Chen Tao que diera a conocer mi embarazo. Recompensé generosamente a los médicos del salón Huichun.
La noticia de mi embarazo corrió como la pólvora. Incluso mi familia materna en Jiangnan se enteró. En ese momento corría incansablemente por mi esposo, ignorando el esfuerzo que soportaba. Me arrodillé frente a las puertas de la prefectura de Santián, implorando justicia para mi esposo. Cada palabra sincera conmovió hasta los corazones más duros. Visité a los funcionarios del tribunal con regalos en la mano. Normalmente verme les habría abierto las puertas de par en par. Todos sabían que era inmensamente rico y querían una parte del negocio. Pero cuando vieron los modestos pasteles, el vino de arroz y otros regalos que les llevaba, cosas que consideraban humildes, me cerraron las puertas. En realidad, había seleccionado cuidadosamente regalos que no parecieran extravagantes ni de mala calidad. Pero el apetito de estos funcionarios era demasiado grande. Y tras repetidos intentos, empezaron a circular rumores en la capital. Quizás la supuesta riqueza de mi familia materna era exagerada. Los regalos eran comunes y corrientes, no los tesoros excepcionales que esperaban. Bien. Respiré aliviado. Las dudas sobre la fortuna de mi familia habían empezado a extenderse. Al quinto día consecutivo de incansables peticiones, finalmente me derrumbé. Por supuesto, era una actuación. Este asunto conmocionó al emperador, y me fue otorgado un título formal mediante un decreto imperial. El emperador me elogió efusivamente. Los funcionarios de la corte, tanto civiles como militares, elogiaron mi virtud. Incluso la gente común sabía que el marqués se había casado con una esposa ejemplar. Estaba tomando el té con mi madre cuando oí esto. En mi vida anterior, no tuve tanta fama. La gente elogiaba a Heu Tingzi por su profundo amor y devoción hacia mí. Aunque perdí un hijo tras otro, Heu Tingzi nunca se divorció de mí. Aunque en mi vida anterior había gastado hasta el último centavo, la gente solo envidiaba mi fortuna y sospechaba que mi riqueza se había obtenido mediante la explotación. Heu Tingzi siempre había asumido que todo esto le pertenecía por derecho propio e incluso creía que yo le ocultaba algo. En resumen, había sido demasiado humilde, demasiado indulgente, mimándolo sin parar. Al oír mi plan, mi madre casi derramó el té en sus manos. Lanner, ¿quieres que nos vayamos de la capital? Pero nuestras raíces están aquí. No es algo que podamos abandonar así como así. Dime, ¿ha pasado algo? Miré a mi amable madre. Aunque no provenía de una familia noble, había sido criada con mucha indulgencia. Tras casarse con mi padre, nunca sufrió injusticias. Aunque tenía talento para gestionar los asuntos, era demasiado bondadosa. Le expliqué la situación actual. El tesoro estaba agotado y el palacio nos vigilaba con lupa. Mi madre se aferró a la mesa, debatiéndose entre opciones. ¿Cómo no iba a entenderlo? Pero abandonar sus años de negocios y mudarse de la capital a Jiangnan no sería una decisión fácil. Escucha a la niña. Si Lanner dice esto, debe tener un plan. Miré a mi padre. Acababa de entrar y escuchó mis palabras. Al ver que estaba de acuerdo, mi madre finalmente cedió. Madre, lo olvidas. Nuestras raíces no están en la capital, sino en Jiangnan. Hasta un conejo astuto tiene 3 madrigueras. Vaciaremos nuestras inversiones de capital y, en secreto, trasladaremos nuestra atención a Jiangnan. Luego diversificaremos nuestros activos en otras ciudades. Al igual que el poder imperial, la autoridad centralizada clave permanecerá en nuestras manos. Las cejas fruncidas de mi madre se relajaron. Sus ojos brillaron de orgullo y aprobación al apretarme la mano. Lanner ha crecido. Es hora de que tu madre escuche tus decisiones. Vi lágrimas en los ojos de mi madre y recordé mi vida anterior. Había huido de la capital sufriendo múltiples pérdidas, sus bienes, su hija, su yerno, y cayó gravemente poco después de regresar a Jiangnan. Estaba bien. Esta vida los protegería de toda amenaza, visible u oculta. Dejé que mi madre preparara mis pasteles de granada favoritos y luego le conté abiertamente a mi padre sobre la ambición desmedida de Heu Tingzi. Cuando mencioné que usaría mi cuerpo para tener hijos, a mi padre casi se le erizaron las barbas de la ira. Pero cuando le expliqué que Heu Tingzi planeaba agotarme con sucesivos embarazos solo para casarse con la hija criminal de un ministro, mi padre dio un portazo. ¡Qué descaro el de ese hombre! Un marqués arruinado.
El viejo marqués era tan sabio. Y ahora Heu Tingzi es tan tonto. Nunca quise que te casaras con él. Qué cara tan hermosa para nada. Y esa Zhao Yuchen, a quien su padre malversó, se viste de oro y seda a diario y duerme sobre almohadas de jade. ¿Acaso cree que el dinero aparece por sí solo? ¿De dónde saca tanta plata un simple funcionario? No pude levantar la cabeza. La mirada de Heu Tingzi me cautivó a primera vista, pero mis sentimientos eran genuinos y lo había dado todo. En este amor no albergaba culpa alguna. Podía mirar a mi corazón y saber que era inocente. Después de explicarlo todo con claridad, por fin cené como Dios manda en casa. Observé los pasteles de granada en mi plato que simbolizaban fertilidad y bendiciones. Me pregunté si Zhao Yuchen podría siquiera soportar tales bendiciones. Esta vez, Heu Tingzi llevaba 3 meses en prisión. El emperador no lo dejó ir a la ligera por los elogios que había recibido. Es más, fue aún más duro con Heu Tingzi. A altas horas de la noche, Chen Tao llegó apresuradamente con noticias. Zhao Yuchen estaba a punto de dar a luz. Fruncí el ceño. Aún faltaba mucho para que llegara a término. Inmediatamente llamé a médicos y a una partera, y pedí que me trajeran medicamentos de mi finca para reponerlos continuamente. Si no me equivoqué, este parto prematuro fue orquestado por Zhao Yuchen. Como hacía tiempo que no la veía, noté que Zhao Yuchen estaba rellenita y bien alimentada gracias a las sopas y tónicos que le daba a diario. Me sentí complacida. La criada que la observaba me explicó que Zhao Yuchen se había golpeado deliberadamente contra el borde de una mesa para inducir el parto. La miré con el sudor frío corriéndole por la cara por el dolor, y sonreí. ¿De verdad crees que el marqués vendrá corriendo a verte dar a luz? Zhao Yuchen me miró furiosa. Era evidente que la habían pillado. Negué con la cabeza. Lástima que aún tenga tiempo. Agarrándose el vientre y aguantando el dolor, Zhao Yuchen cayó frente a mí, adoptando una inusual pose de lástima y sumisión. Bajó la cabeza con lágrimas en el rostro. Sabía que era solo otra táctica para engañarme. No podía hablar, solo hacía gestos para ver al marqués. La partera me miró con impotencia. Zhao Yuchen se negó rotundamente a dar a luz sin ver a Heu Tingzi. ¿Qué miras? Partera. Haz lo que tengas que hacer. Ella debía vivir y dar a luz. Siguiendo mis órdenes, la partera comenzó a prepararse para el parto, mientras el médico estimulaba el parto. Tras una larga noche, un niño finalmente lloró al nacer, fuerte y sano. Zhao Yuchen temblaba al extender la mano para sostener al niño. Retrocedí y jugué con él en mis brazos. Este bebé suave y diminuto, era tan adorable como los niños que había perdido en mi vida anterior. Pero esos 6 niños habían sido asesinados por su propio padre, y yo nunca había presenciado sus últimos momentos. Todo había sido orquestado por esta mujer aparentemente frágil, pero astuta, que tenía delante. ¿Cómo no iba a odiarla? Zhao Yuchen, recupérate bien y prepárate para tener otro hijo. En cuanto a mi hijo, será el mayor del marqués. Se lo entregaré yo mismo a Heu Tingzi. Zhao Yuchen se arrastró fuera de la cama, con el cuerpo cubierto de sangre. Se me acercó suplicante. Vi una emoción genuina en sus lágrimas, pero no me ablandé. Zhao Yuchen emitió sonidos roncos y desagradables, sin duda maldiciéndome. Antes de irme dejé una advertencia para todos en el patio: si ella muere, todos ustedes también morirán. Zhao Yuchen no moriría fácilmente. Era mucho más calculadora y paciente de lo que imaginaba, una serpiente venenosa, siempre enroscada y lista para atacar. Poco después de casarse, Heu Tingzi no había podido reunirse con Zhao Yuchen en privado, pero la noticia de su liberación ya se había extendido por la finca. Hice preparativos exhaustivos, colocando a una mujer con una máscara de piel humana en la residencia que Heu Tingzi había comprado para Zhao Yuchen. Si le llegaba alguna noticia, yo me enteraría. Para evitar que Heu Tingzi sospechara de la medicina, la preparé en pastillas perfumadas. Antes de que intentara tener intimidad, las quemaba con incienso y tomaba un antídoto para asegurarme de que no hubiera ningún riesgo. Efectivamente, Heu Tingzi fue a la residencia de Zhao Yuchen. Meses de prisión lo habían dejado física y mentalmente agotado. Anhelaba el consuelo de su amada.
Sus conversaciones llegaron a mis oídos. Chen Tao estaba atónito. ¿Dices que el marqués pretendía matar al primogénito de la señora? No. No solo el primero. Todos sus hijos. Es demasiado cruel. Chen Tao se enfureció, pero enseguida se dio cuenta de que la señora no tenía hijos. Los niños atacados eran los del marqués y su amada. La ira se calmó y se sintió satisfecha. Guardé silencio un buen rato, aun sabiendo la verdad. Escuchar las palabras de Heu Tingzi, que despreciaban tan despiadadamente la decencia humana, me encogió el corazón. Pensando en mis 5 hijos que habían muerto, me dolía el pecho como si me lo oprimieran con fuerza. Me llevé la mano al pecho y las lágrimas me resbalaron. Esta vez, mi madre los vengará. Cuando Heu Tingzi regresó, exigió una explicación de inmediato. Sin saber que ya había reemplazado a muchos sirvientes de la finca, abrió la puerta de una patada. ¿Qué has hecho? ¿Por qué me ignoraste mientras sufría más de 3 meses en prisión? Su furia era tan violenta que el niño en mis brazos no paraba de llorar. Al verlo, una expresión de disgusto se dibujó en su rostro. Me acerqué débilmente sosteniendo al bebé. Esposo, no es que no te haya ayudado. Estoy embarazada. Llevaba regalos y visitaba a funcionarios. Pero aunque los aceptaron, no hicieron nada. Mi cuerpo sufrió daños en el proceso, lo que provocó este nacimiento prematuro. Heu Tingzi frunció el ceño. ¿Acaso los regalos no eran tesoros excepcionales que valían una fortuna? ¿Por qué he oído que solo entregabas cosas comunes? Suspiré. Esposo, sabes que el tribunal investiga la corrupción rigurosamente. ¿Cómo se atreven a admitir públicamente haber recibido regalos caros? Heu Tingzi golpeó la mesa con furia, rechinando los dientes. Esos viejos idiotas. Cuando llegue al poder, tendré que matarlos a todos. Reí fríamente para mis adentros. Cuando alcances el poder, aunque nunca lo hagas. Heu Tingzi miró al bebé que sostenía y le pidió a la nodriza que lo tomara. Claramente pretendía dar rienda suelta a sus deseos. 3 meses en prisión, lo habían dejado demacrado y débil. La amada de Heu Tingzi, reticente a entregar su cuerpo, no tuvo más remedio que recurrir a mí. Chen Tao le recordó, Marqués, la señora aún está en su periodo de confinamiento. Heu Tingzi le espetó a Chen Tao que se fuera. Chen Tao pensó una vez que Heu Tingzi podría tener algún afecto por mí. Pero ahora era evidente lo completamente falso que era. Encendí incienso y tomé el antídoto en secreto. A Heu Tingzi no le importaba mi cuerpo. Solo buscaba satisfacer sus propios deseos, con la esperanza de que muriera pronto y deseando que Zhao Yuqing pudiera sobrevivir. Cuando trajeron a Zhao Yuqing, forcejeó con violencia. En la cama la esperaba el marqués que tanto anhelaba. Pero tuvo que soportar la agonía de su ira. Chen Tao me contó que los sonidos en la habitación eran intensos. Zhao Yuqing forcejeó con fiereza. La medicina no la había silenciado para siempre, pero sí le había dañado la voz, dejándola ronca y áspera. Durante toda la noche sus gritos ahogados se oían. Hacia la segunda mitad de la noche los sonidos se habían calmado, aunque el movimiento en la cama continuaba. Cuando casi era el momento oportuno, regresé a la habitación con Chen Tao. La escena ante nosotros nos conmovió profundamente. La cama estaba empapada de sangre y el marco de madera de peral amarillo mostraba profundas marcas de garras, evidencia del inmenso dolor que Zhao Yuqing había soportado. Era difícil imaginar lo que yo habría sufrido en su lugar. Probablemente habría perecido. Ordené que sacaran a Zhao Yuqing. Estaba inconsciente y sangraba profusamente. Pedí a los médicos que la llevaran al patio trasero y que administraran las medicinas necesarias para salvarla. Para que Heu Tingzi comprendiera la gravedad de la situación, no limpié la habitación. En cambio, convoqué abiertamente a todos los expertos de renombre de la ciudad a mi residencia. En realidad, los enviaron a todos al patio trasero. La noticia se extendió por toda la ciudad, e incluso el palacio empezó a hacer preguntas y a enviar médicos imperiales. Tras la cortina no podían ver la verdad, pero tras examinarle el pulso, todos sus rostros se pusieron serios. Mis padres acudieron corriendo en cuanto recibieron mis cartas, llorando como si fuera real.
Mi padre aprovechó la oportunidad para darle una paliza a Heo Tingzi. Al ver la magnitud del alboroto, Heo Tingzi finalmente comprendió que la situación había estallado. Fingió dolor y se disculpó entre lágrimas con mis padres, pero nadie le creyó. Todos los médicos que lo atendían sabían la verdad. Los médicos imperiales informaron honestamente al palacio, y Heo Tingzi fue castigado con la vara, perdió 1 año de salario y fue puesto bajo arresto domiciliario, con prohibición de salir sin un edicto imperial para reflexionar sobre sus fechorías. Cuando Zhao Yuqin despertó, sus ojos estaban llenos de terror. Extendí la mano y ella retrocedió, agarrándose la cabeza y gritando como una loca. Los médicos diagnosticaron que había sufrido un shock severo, lo que le causó locura temporal. Chen Tao se acercó y susurró, me quedé paralizada. Tu hijo está muerto. Heo Tingzi lo estranguló. Zhao Yuqin recuperó la lucidez, con lágrimas en los ojos. Se arrodilló ante mí. Sé que me equivoqué. Por favor, señora, perdóneme. Déjame ir a mí y al niño. Juro que nunca volveré. Chen Tao frunció el ceño, repitiendo la noticia de que el niño había muerto. Heo Tingzi, furioso e incapaz de desahogar su frustración, se desquitó con un bebé indefenso. El cuello del niño estaba magullado, de un azul intenso y morado, y su aspecto era lastimoso. Zhao Yuqin gritó alto. ¡Basta! ¿Cómo pudo Heulen matar a nuestro hijo? Imposible. Me mientes. La miré fríamente. No tengo motivos para mentir. Me niego a creer. Zhao Yuqin empezó a golpearse la cabeza frenéticamente. Le tenía la boca sujeta. Vigílala de cerca. No dejes que pase nada. Me dirigí a Chen Tao. Prepara los preparativos del funeral del niño. Chen Tao asintió suavemente. Miré el cielo oscuro y tormentoso, con las nubes arremolinándose violentamente. La criada de la cocina me trajo un paquete de polvos. Ya sabía lo que era. Señora, el marqués me dijo que le pusiera esto en sus comidas. Asentí, despidiéndola. Hice analizar el veneno. Era un polvo raro. Si se ingería, la muerte sería inevitable en 3 meses. Era incoloro e insípido. De no haber sido por un médico que había viajado mucho con mi familia materna, nunca lo habría experimentado. El comienzo fue insoportable, el cuerpo se pudría por dentro y por fuera, y la muerte llegó solo después de 4 o 5 horas de agonía. Me burlé. Heo Tingzi debía de estar desesperado por recurrir a esto. Ahora, con su reputación arruinada y sin el favor del emperador, solo mi muerte podría satisfacerlo. Al ver la expresión preocupada de Chen Tao, sonreí con indiferencia. Chen Tao, he cambiado de opinión. Le pedí a la criada que añadiera el veneno a las comidas diarias de Heo Tingzi. La criada dudó un momento, pero enseguida recuperó la calma. ¿Cuánto debería dar al día? Señora, pregunté. ¿Cuánto dijo? Una pequeña cantidad. Consulté con el médico sobre la dosis máxima no letal. Me dio una cifra que no lo mataría inmediatamente, pero que aseguraría que no sobreviviera más allá del mes. Perfecto, suficiente para mi plan. Zhao Yuqin estaba embarazada de nuevo. Valoraba mucho a este niño. La salud de Heo Tingzi seguía deteriorándose. Él se debilitó cada vez más y desarrolló síntomas de hemoptisis. Mientras tanto, yo me sentía cada vez más radiante y saludable. Él se dio cuenta de que algo andaba mal y consultó a los médicos en secreto, pero ya tenía todo bajo control. Los médicos dijeron que sus síntomas se debían simplemente a la sobrepensación y al estrés mental. Solo necesitaba descansar y evitar las visitas conyugales frecuentes. Heo Tingzi y yo nos habíamos convertido en desconocidos, lo cual me vino bien. Al fin y al cabo, ¿quién quiere malgastar palabras con un cadáver? Los bienes de mi madre se habían transferido con éxito. Mi padre solicitó su jubilación y regresar al campo. Ambos abandonaron la capital, dejando atrás la propiedad. El emperador aprobó y felizmente absorbió todos sus negocios, restaurantes, tiendas y demás propiedades en las arcas imperiales. Para asegurar una salida sin contratiempos, mis padres aportaron una cantidad sustancial de plata al tesoro, vestidos sencillamente de azul.
Parecían empobrecidos, dando la impresión de haberlo gastado todo y ahora disfrutaban de una jubilación sin preocupaciones. Tras los sucesos anteriores, nadie en la capital sospechó que mis padres hubieran ocultado riquezas en secreto, y abandonaron la ciudad sin problemas. Mientras tanto, la salud de Heo Tingzi se había deteriorado. Calculé que hoy sería su último día. Cerré toda la residencia del marqués y fui a ver a Zhao Yucheng, quien estaba postrada en cama y presentaba inestabilidad mental. El médico dijo que sus heridas le impedían tener hijos. Este sería su último embarazo. Llevé a Zhao Yucheng ante Heo Tingzi. Frunció el ceño, incapaz de reconocer que la mujer despeinada que tenía delante era su amada. Tos. ¿Qué haces aquí? ¿Quién es esta loca? Zhao Yucheng. Con la mente nublada. Apretaba el bulto vacío en sus brazos murmurando suavemente, «Mamá te ama, buen hijo, mamá te ama». Heo Tingzi rugió exigiendo que me llevara a la loca hasta que Zhao Yucheng levantó la cabeza y murmuró, «Gulan». La sorpresa se apoderó de su rostro. No podía creer que la mujer delirante y despeinada que tenía ante él fuera realmente su Qingyin. Observó su abdomen ligeramente hinchado y pareció comprenderlo todo. De repente escupió sangre por la boca. Furioso me señaló. Con razón te ves tan saludable. Te atreviste a ser tan audaz. A cambiar las cosas, dejando que mi Qingyin sufriera tanto. Heo Tingzi miró fijamente a Zhao Yucheng mientras calmaba al niño. El pánico lo invadió al mirarse las manos, con la voz temblorosa y ronca. Yo maté a mi propio hijo con Qingyin. Envenena a una mujer, te mataré. Luchó por levantarse, desenvainó su espada y cargó contra mí, pero los guardias la desviaron con facilidad y se desplomó en el suelo. Tu guardia de la residencia del marqués, desgraciado desagradecido. Te alimenté y te aliaste con esta mujer venenosa. El guardia le lanzó una mirada fría. Sirvo a la señora. La casa sobrevive con sus recursos. Ella es nuestra proveedora. Heo Tingzi tembló de rabia al darse cuenta de que estaba completamente aislado en la mansión, abrumado por la conmoción. Su veneno se aceleró. Se agarró el pecho, pálido como la muerte. Eres tú, lo supiste desde el principio. Me envenenaron. Buena jugada, astuta. Hija de la familia Rong, la sangre empezó a manar de sus orificios. De ahora en adelante sus entrañas arderían. Su cuerpo se corroería dolorosamente y moriría sin un cadáver completo. Me fui con Zhao Yucheng. Heo Tingzi gritó roncamente tras ella. Qingyin, no te vayas. Solo te tengo a ti. Zhao Yucheng se giró, sacudiendo la cabeza con terror, aferrándose a la colcha. No, tú mataste a mi hijo. Te quiero muerto. Muere ya. Heo Tingzi falleció. El tribunal envió un examinador. Lo sustituí por un cadáver. El examinador completó la inspección superficialmente. Tras notificar a la oficina del magistrado, enterré el cadáver en lugar de Heo Tingzi. En cuanto al propio Heo Tingzi, la fosa común fue el final más apropiado. Tras el nacimiento de Zhao Yucheng, la corte honró a mi hijo como heredero y concedió a la familia del marqués la gloria suprema. Me convertí en señora de primer rango. Continué el antiguo legado del marqués en la capital. No podía irme, pues si lo hacía, los escuadrones de la muerte perseguirían a mis padres. Como tenía que quedarme en la capital, disfrutaba de toda la riqueza, el poder y el favor imperial de la casa del marqués, además de un heredero recién nacido. La vida no era nada mala. En cuanto a Zhao Yucheng, cuando Chen Tao dijo que se había escapado, no me sorprendió. Nunca creí que Zhao Yucheng se hubiera vuelto loca, pero demostró tener una paciencia extraordinaria. Chen Tao me preguntó cómo tratarla y sonreí. Ella y Heo Tingzi compartían un profundo afecto. Debería morir con él. Compartir la misma tumba. Antes de que mis guardias encubiertos actuaran, Zhao Yucheng corrió imprudentemente por la calle y fue atropellado por un carruaje, muriendo en un callejón estrecho. Mantuve la calma encendiendo lámparas para el más allá para mis 5 hijos y ese niño desventurado, con la esperanza de que renacieran en buenas familias y vivieran vidas pacíficas y felices.